cada vez que hablamos de una regla, inmediatamente, ¿cierto? Nos viene a la memoria, ¿cierto? A la mente el concepto de excepción a la regla. O sea, cada vez que tratamos de generalizar, el ajedrez nos da una muestra que existen algunas posiciones muy puntuales donde esa regla a veces no funciona. Fíjense lo siguiente, cuando trazamos los primeros comentarios con respecto a este tipo de final, hicimos hincapié en un tema. Para ganar el dama contra peón, pensamos lo siguiente. El primer ejemplo hablamos de peones caballo y peones centrales. Dijimos que peón caballo en séptima fila y peones centrales se ganan casi siempre. Casi siempre. Son muy pocas las excepciones. Lamentablemente esta es una de ellas. Pero casi siempre se gana. Y la forma de ganar, lo hicimos en el comentario, dijimos que era acercándonos, dando jaque. Y la otra opción es controlando las casillas de coronación. Fíjense en la presente posición donde tenemos un peón N7 que está a punto de coronar. Si yo me guiara por la regla general, diría inmediatamente, este peón caballo, peón central se gana siempre. Y ahora nos damos cuenta que no se logra cumplir el objetivo. Porque cuando trazamos nosotros el primer ejemplo con respecto a peón caballo, peón central, que cumplían el mismo objetivo, el mismo método en el fondo para ganar, decíamos lo siguiente, tiene que acercarse con jaque o tiene que acercarse controlando la casilla de coronación. Ahora, fíjense lo que va a pasar. En esta posición mueve las blancas y el blanco va y mueve a E6. Queda más que claro que el rey, si llega y corona inmediatamente, mueve el rey, ¿cierto? Y le come la dama. Así de simple. Fíjense qué inteligente el rey. Se coloca en E6. Ahora está coronando. Con la diferencia que si me da un jaque descubierto, me coloco en F7, D7 y listo. O sea, esta posición aparentemente estaba ganada. Y ahora nos estamos dando cuenta que el blanco se está salvando. Fíjense ahora que cuando me da el jaque en D4, tapa la columna D. Su propio rey tapa la columna D. Y ahora en ese momento determinado, resulta que yo hago rey D7. Cuando me coloco en D7, le pregunto entonces a la dama, le digo, mira, tienes dos opciones. Uno, darme jaque. Y segundo, controlar la casilla de coronación. La dama en E1 no tiene la opción de dar jaque, porque el único jaque que tendría sería colocarlo en E6 y obviamente se lo comerían. No tiene jaques. Ahora, no tiene jaque y tampoco está controlando la casilla de coronación porque el rey está en D7, que significa que la siguiente estoy coronando y en el fondo quedamos en una igualdad material. Si el rey se va a F4, ahora inteligentemente el rey ya tiene que irse para el otro lado, para F7. Y nuevamente el rey le pregunta a la dama dónde le va a dar jaque o va a controlar la casilla de coronación. La casilla de coronación no es vuelta porque el rey ya está en F7, o sea, está controlando la casilla. A la siguiente me corona. El método para ganar acá sería el de jaque, acercarse con jaque, obligar que el rey se coloque delante del peón y hacer el mismo procedimiento que vimos en el ejemplo número 1. Rey delante del peón y aprovecho ese tiempo para acercar al rey. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, en esta posición, cuando hace rey E6, acá, acá, fíjense qué increíble que si yo me voy para el otro lado, para F7, que sería muy malo, inmediatamente el negro da jaque. Y ahora, ¿qué significa? Que el resto te aplica el mismo procedimiento que vimos en el ejemplo número 1. Jaque, 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 controla la casilla de coronación, jaque, controla la casilla de coronación, obliga a que el rey se coloque delante del peón y acerco al rey hasta que le termino comiendo el peón o dando jaque mate. Entonces, ¿qué es lo que estamos visualizando acá? Que tenemos una excepción a la regla. No todos los peones en séptima fila, centrales o caballo pueden perder. Aquí tenemos un caso puntual donde el blanco termina empatando una posición aparentemente perdida. Listo, ese es el primer ejercicio. Bien, cuando nosotros empezamos a dar la clase, hicimos hincapié en estos dos conceptos. Ahora, ¿por qué a veces un poquito reiterativo yo lo que les menciono? Porque sobre todo la segunda parte del método ganador muchas veces se omite o se desconoce. Si tú le preguntas a cualquier aficionado común y corriente, te va a decir, no, es fácil, dama se acerca dando jaque, rey delante del peón y acerca el rey. Ya, listo, sí, está simple. El tema, el tópico de controlar la casilla de coronación tiene una particularidad bastante importante, que hay posiciones puntuales donde el jaque no es útil. O sea, el jaque me va a derivar en una posición que, en el fondo, no voy a poder ganar. Fíjense en la siguiente posición.
El negro está en A1 y el peón está en C3. ¿Qué significa? Que si el peón llega a colocarse en C2, entraríamos en una posición teórica de tablas. ¿Por qué? Porque sería un peón en séptima fila y el rey, acuérdense que dijimos que el rey depende de dónde se encuentra el rey. En este caso puntual el rey está demasiado lejos y ello qué quiere decir que llegando el peón a séptima fila, la partida es tabla de forma directa. Tablas teóricas. ¿Cuál es la meta de las negras en esta partida? Llegar a séptima fila y hacer tablas teóricas. Ahora, ¿cuál es el método ganador? Fíjense qué importante. Si ahora el blanco hace dama C2, eso es lo mismo que el peón estuviera en C2, o sea, como que se lo comiera. Da exactamente lo mismo porque el rey negro queda ahogado. Eso es lo que busca el negro, salvar esta posición. Ya, no sirve ese. El primer movimiento que haría un aficionado acá sería dama H1. Me dirían, ojo, dama H1, vamos con jaque. Ok, veamos lo que va a pasar. Dama, rey B2. Entonces, tiene que dar jaque. Dama B7. ¿Cuál es el problema? Que si me da jaque aquí y acá, si me da jaque en lo que es G2, H2, el negro felizmente, ¿qué haría? Avanzaría simplemente el peón, quedaría con el peón en séptima fila y sabe que eso es tablas teóricas. Después se coloca simplemente en una torre y sabe que cuando le coman el peón la partida es tabla. Así de simple. Eso le exige a las blancas que no puede dar jaque en el G2 y H2. Entonces dar jaque por otro lado. Y ahora importantísimo, rey C1, no tiene que colocar el rey delante del peón, porque lo que tiene que hacer el peón es llegar a C2, transformarse este peón de sexta fila en séptima fila para posteriormente, realmente, poder llegar a las tablas teóricas. Y ahora, fíjense que si rey C2, rey se coloca delante del peón. Cada vez que el rey se coloca delante del peón es un tiempo que me están regalando. ¿A quién? Al rey que tiene ventaja. Listo, ok. Un ejemplo. En la partida hace rey F6. Si hago dama B4, lo logré. Se acabó. Y el negro acaba de hacer tablas teóricas con su clásico peón en séptima fila, donde el rey blanco está demasiado lejos, no alcanza a llegar. Ahora, después de dama rey C1, rey F6. Y ahora finalmente lo logré. Ahora, este final, que aparentemente es bastante, entonces aquí cualquier persona podría decir, ya, pero esto está claro. Peón en séptima fila es tabla con cualquier cosa. No, no es tabla con cualquier cosa. Aquí nuevamente estamos cometiendo un grave error si pensamos que vamos a hacer tabla con cualquier movimiento. Sí, no, pero yo he escuchado que peón en torre y el peón alfil en séptima fila es tabla siempre. No, no es tabla. Siempre, depende de la posición. Y depende. Y ahora fíjense, ahora observen lo que va a pasar. Acá y acá. Ahora miren lo que viene. Partimos. Dama B3. Aquí hay un concepto crucial para poder empatar. Pero crucial. Cuando la dama blanca esté en A2, el rey tiene que estar en C3. ¿Ya? Y cuando la dama esté en B2, el rey tiene que estar en D1. ¿Qué es esto? Un patrón. Esto es una imagen que yo tengo de esta posición que sé que es la correcta para poder empatar. Ya, de nuevo, dama en A2, rey C3. ¿Ah? Cuando el rey está en C3 y la dama está en A2, el negro amenaza a coronar. Cuando la dama está en B2 y el rey está en D1, el negro amenaza a coronar. Si yo me coloco en C1, inmediatamente estoy colocándome delante del peón. Significa que le estoy ayudando al blanco. Fíjense lo que va a pasar. Y aquí tenemos un ejemplo puntual donde el peón está en séptima fila. Ahora, si rey de 2, el peón está clavado con dama 2. Cuando la dama está en A2, ¿dónde debería estar el rey negro? En C3. ¿Llegaste a C3? No. Si no llegaste a C3, perdiste. ¿Por qué? Porque ahora miren lo que te hago. Si me coloco en D3, que sería muy mala, obviamente no puedo coronar, ¿cierto? Corono caballo. Si corono dama, me dan mate N2, que sería obviamente bastante triste. Pero al jugar rey D3, me coronan caballo y me comen inmediatamente la dama. Este concepto lo vimos, el dama contra caballo. Cuando el caballo corona, ¿cierto? O sea, el caballo está en una casilla, siempre va a controlar las casillas de color opuesto. Ahora, ¿pero qué es lo correcto? Después de rey D2, dama A2, acá es rey C3. Amenazo dama por C2. Cuando él corona ahora dama, porque coronar caballo de mate en D2 no sirve para nada, simplemente rey D3. Y ahora el rey negro está subsuan. Donde mueva le dan al jaque mate. Fíjense, tenemos dos damas en el tablero, pero el negro está subsuan. Fíjense el detalle.
con un peón alfil. Ahora, después de dama B3, entonces, hacemos rey D2. Cuando la dama está en A2, el rey, ¿dónde tiene que estar? En C3. Cuando la dama está en B2, ¿dónde tiene que estar el rey? En D1. Si hago ese procedimiento, la partida es tablas. Si no hago ese procedimiento, pierdo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aprendérmelo de memoria. No me queda otra. De memoria. Dama a 2, rey C3. Dama B3, o sea, dama B2, rey D1. Ok. Entonces, cuando la dama ahora estábamos viendo esta posición, acabamos de ver dama B3, ahora vamos a ver dama D5. Lo mismo. No, peón en séptima fila es tabla con cualquier cosa. Cualquier cosa. El negro aquí tiene 3 casillas posibles. 1, 2 y 3. De las 3 casillas que tiene el negro para mover, solamente un movimiento hace tablas, los otros 2 pierden. O sea, matemáticamente está en nuestra contra. ¿No? Así simple. Veamos. Rey E2. Cuando la dama está en A2, ¿dónde tiene que estar el rey? En C3. ¿Llegaste a C3? No, no puedo llegar a C3. Con lo cual inmediatamente la partida se pierde. Si no se respeta el patrón, se pierde. Miren. Si el rey D3, acá. Cuando la dama está en B2, ¿dónde tiene que estar el rey? En D1. ¿Llegaste a D1? No. Entonces, ¿qué significa rey? Y ahora simplemente rey. Ahora, dama y mate. Si corona, caballo, rey, ¿cierto? Rey E3, no pasa nada. Entonces, cuando yo estoy acá, estoy visualizando esta posición. ¿No? Rey D3, dama B2. Acá, y esto es lo que acabamos de ver. Entonces, nuevamente, rey acá, acá. Y ahora, rey D1. Y ahora, nuevamente, rey D4. Corona dama, rey D3. E inmediatamente quedamos nuevamente en la posición de Suxuan, porque él haga lo que haga, le van a dar jaque mate. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que cuando él me da el jaque en D5, resulta que si ahora, cuando él me da el jaque en D5, yo me tengo que ir a E1. Es la única forma de empatar. Colocarse en C1, inmediatamente nos damos cuenta que tampoco tiene sentido, porque en el fondo el peón nunca va a coronar. ¿Qué hace que el rey blanco? Simplemente aprovecha el tiempo y se acerca. Ahora, ¿qué hago? Rey E1, buena. Dama D5. Rey D2, jaque. Rey E1. Amenazo coronar. ¿Ya? Si dama B2, dama B2, rey D1. Patrón. ¿Ah? Rey E1, dama C3. Rey D1. Amenazo coronar. Jaque a C1. Ahora, cuando el rey viene a D4, ahora rey B2 buena. El rey le dice, no, no te voy a dejar que te coloque en C3. Eso sí que no. Y amenazo coronar. Entonces ahora, si se coloca en D2, simplemente B1. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el rey C3 no sirve porque el C1 entra con jaque y te cambia dama. Entonces, la diferencia radica en ese tema. Ahora, cuando entro acá, un ejemplo, dama C3, acá, acá, y ahora logro finalmente la posición de tablas teóricas con el rey A1. No tiene rey C3 ni rey D3 porque corono simplemente. Rey D3 corono caballo, rey C3 corono dama y simplemente es tabla. Ahora, si dama por C2, entro en la clásica posición teórica de tabla. Después de eso, si jaque y simplemente jaque, repito y ya no hay forma de progresar. Fíjense que el final, dama contra peón alfil en séptima fila, requiere un nivel técnico para empatar. Entonces no es tan simple como que con cualquier cosa esto lo vamos a hacer. Lo estábamos demostrando acá que hay que saber patrones. Dama A2, rey C3, dama B2, rey D1. Sabemos que el dama D5 única, rey E1. Las otras dos opciones pierden. Entonces, cuando yo estoy en esta posición, me doy cuenta que el jaque en H1, que es lo primero que uno haría, no sirve. Ahora, ¿qué es lo que sirve? Controlar la casilla de coronación. El segundo método que nosotros sabemos que existe para poder ganar este final. Amenazo, dama C1 y dama por peón. Si C2, dama C1 y dama por C2. Así que cuando él se coloque acá, ¿cómo se le gana a un rey y un peón en sexta fila? Tiene que haber un método. Sí lo hay. ¿Cuál es? Colócate en la diagonal. Tú te colocas en la diagonal e inmediatamente la partida se gana. Se acabó. Esa es la forma de ganar un rey contra peón en sexta fila. Te colocas en la diagonal e inmediatamente el peón queda clavado, no puede mover. Y el resto es pérdida de tiempo, porque el rey C2, cada tiempo que me dé, me regala, yo simplemente me acerco. ¿Ya?
Ahora, ¿qué pasa cuando el peón mueve a C2? Controlo la casilla de coronación en C1 y se acabó. No me puede ganar, o sea, no puede coronar. Después de rey B2, dama F6, y ahora simplemente lo mismo. Cada vez que el rey está delante del peón, fíjense que el rey estando en D3 le pasa lo mismo. Me coloco en E1, controlo la casilla C1, que es la casilla de coronación, y la partida finaliza. Otro ejemplo que podemos visualizar que no tiene para nada de simpleza. Así que nuevamente le hago hincapié que tengan cuidado con esto que peón torre en séptima fila y peón alfil en séptima fila es tabla casi con cualquier cosa. No es así. Listo, ejercicio número 3. Ahora entonces pasa lo siguiente. Como este peón está en sexta fila, ¿cierto? En este caso está en F6 y el rey está en F7. Acá es importante, nuevamente vamos a replicar los dos conceptos que hemos venido conversando, ¿cierto? Uno, dar jaque, acercarnos dando jaque, y el segundo, controlando la casilla de coronación. Fíjense que importante estos dos tópicos para poder realmente manejar este final de dama contra peón. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que este peón en sexta fila, nuevamente yo tengo que decir, pero esto se debe ganar siempre, pues, está en sexta fila. Pero pasa lo siguiente, que cuando él da, ahora, si yo hiciera rey G7, yo aplico un concepto básico que lo acabamos de ver de ejemplo anterior. Dama en diagonal e inmediatamente la partida se gana. El peón no puede coronar. Si el rey se coloca en B3, cuando hagas F7, dama 8 torre, ¿cierto? Dama H8, controlando la casilla de coronación. Si el rey se coloca en C2, simplemente aprovecho el tiempo y acerco mi rey. Y nuevamente el peón nunca va a coronar. Pero aquí hay una pequeña sutileza, que el rey se coloca en E7. Y ahora, ¿cómo logra ganar el negro? El negro gana si llega aquí o acá. Porque acuérdense que hay que colocarse en la diagonal, pero clavar al peón. Ese es el principio. No me sirve nada colocarme aquí ahora en A1 cuando el peón llega a F7, entro en una tabla teórica inmediatamente. Si la dama logra ubicarse en H4 o en G5, clava el peón, gana inmediatamente. ¿Lo logra? No. ¿Qué significa? Que cuando me dé jaque me voy a F8. Ahora, cuando yo estoy en F8, le pregunto, ¿tienes algún jaque? ¿O te puedes acercar con jaque? No puedo. Estoy en blanca, estoy en negra y todas las diagonales no puedo llegar, tampoco puedo llegar a la última fila. ¿Qué significa? Que el peón a la siguiente, que haga lo que haga el negro da lo mismo, el peón a la siguiente hace F7 y entra en un final de tablas teóricas. Ahora tengo un peón en séptima fila, ¿cierto? Y un rey. Esto, desde el punto de vista como concepto, yo diría, no, esto es tablas teóricas, porque sí, pero nosotros hicimos hincapié en ese tema. Traten de evitar las generalizaciones y ahora acuérdense que hay excepciones. Ahora, cuando un peón torre en séptima fila o un peón alfil en séptima fila logra empatar, va a depender de dónde se encuentre el rey con ventaja. Si el rey está muy cerca, peón séptima fila será, pero te van a ganar igual. Y este es un claro ejemplo de ello. El rey blanco hace rey B3. Y ahora, si corono caballo, ya sabemos de antemano que el final no presenta ningún tipo de complejidad. Nosotros acabamos de estudiar hoy día dama contra caballo y sabemos que inmediatamente te van a comer el caballo a la siguiente. Ah, ok. Entonces rey B3, corona dama y ahora pura geometría. Jaque, jaque y mate. Chuta, entonces ahora viene el problema. Chuta, perdió un peón en séptima fila. Sí, perdió. Lamentablemente el peón en séptima fila perdió. Ahora, le presentamos este final a cualquier aficionado y dice, pero fácil, peón en torre en séptima fila, tabla siempre. Peón alfil en séptima fila, tabla siempre. Así me lo explicaron alguna vez, así lo he escuchado y siempre ha sido así. Sí, tú le puedes decir, pero hay excepciones, hay algunas posiciones muy específicas donde hay que jugar distinto. No, sí. Siempre, siempre. Y ahí ahora vamos a demostrar que no se puede jugar como siempre, porque la posición amerita en el fondo a un tipo de posición muy específica. ¿Cuál es el objetivo del peón en torre en séptima fila? Simple, que cuando él me dé jaque, yo me coloco el rey delante del peón, con lo cual el rey, la dama me está, ¿cierto?,
paralizando la columna, no me puedo mover porque se me acabó el tablero, y significa ello que no tengo el tiempo de reserva para poder acercar mi rey. O sea, el rey negro está a punto de quedar ahogado, no puede mover, con lo cual no tiene el tiempo de acercamiento de su rey. Esa es la clave de ese final, que no es para nada complejo. Entonces, es ahí donde el aficionado lo malinterpreta, lo confunde y piensa que un peón en torre, cualquier cosa a la que haga, él aplica el mismo modelito y se acabó. Veamos que no. Dama B7. Jaque, listo. El procedimiento. Voy a aplicar lo mismo porque en el fondo yo sé que esto es tabla simple. Rey A1. Lo logré. La dama me está inmediatamente paralizando, ¿cierto?, la columna B, con lo cual obliga a que mi rey no se mueva. Y si mi rey no se puede mover, estoy quedando ahogado. ¿Qué significa esto? Que el rey de él no puede acercarse, no tiene el tiempo extra ese que le estamos regalando de cierta manera. Pero fíjense la magia del ajedrez, cómo este peón torre en séptima fila, que aparentemente para la gran mayoría de los aficionados puede ser tablas teóricas, resulta que ahora el rey se le coloca delante. Muy buena. Y ahora le dice, ¿tú querías quedar ahogado? Mira a mi rey. Está tapando la dama. ¿Qué significa? Que te puedes mover. Y ahora, jaque, descubierto. Vuelvo a la misma posición. Vuelvo a colocarte el rey en B4. Nuevamente el rey no está ahogado. Muevo. Jaque, muevo, acá, corono y mate. Fíjense lo que pasó. Acabamos de perder un peón torre en séptima fila. Y ahí nos complicamos y decimos, chuta, pero entonces, ¿cómo era así? Peón torre en fila, siempre me explicaron que era tablas. Sí, pero hay una pequeña excepción a la regla, que es cuando el rey se puede colocar delante de la dama, no puedo hacer rey A1. Ah, fíjense la sutileza. Cuando la dama está en B7, dando jaque, y el rey está al ladito, el rey se puede colocar en B6, ahora inteligentemente el negro se coloca en C1. Jaque. Jaque en B7, me voy a C1. ¿Qué estoy haciendo? Coronando. ¿Qué significa? Que no puede acercar el rey porque estoy coronando. Ahora, me tiene que dar jaque. Para poder darme jaque, si me da jaque en H1, vuelvo rey B2 y entramos en lo mismo, ¿cierto? Es un tema teórico, tabla, no hay cómo progresar. Si me da jaque en C6, ahora me coloco en B2. Y ahora me da jaque en B5, y ahora sí que me coloco en A1. ¿Cuál es la sutileza? Que el rey no se puede colocar delante. Este rey no se puede colocar aquí. No hay magia para eso. Como el rey no se puede colocar por delante, inmediatamente la dama le está bloqueando la columna, ¿cierto? B, y el rey estaría quedando ahogado, lo que significa que el rey blanco no tiene el tiempo extra para poder acercarse a donde se encuentra la batalla aquí. Este es otro ejemplo que nos muestra claramente que no todos los peones torre en séptima fila son tabla.